El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Bienvenida a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a centrar en un nombre, Alan. Vamos a ver qué descubrimos de su origen, su significado y, bueno, algunas curiosidades. Toda la información que vamos a comentar, como siempre, viene de la mano de nuestros amigos de heráldicafamiliar.com. Ya sabéis, la web del Instituto de Historia Familiar. Son unos verdaderos especialistas en estos temas. ¿Lista para descubrir qué hay detrás de Alan? Pues vamos allá. Empecemos por el principio, ¿no? El origen. Parece que hay como dos vías. Por un lado, germánico, ligado a los alanos, esta tribu que llegó hasta la península ibérica, pero por otro lado también señalan una raíz celta, alun. Exacto. Y esa raíz celta, alun, es la que aporta significados como armonía, o incluso hombre imponente de armónica belleza, o simplemente aquel que vive en armonía. Es interesante, ¿verdad? Cómo un nombre que podría venir de un pueblo guerrero, pues acaba teniendo este significado tan pacífico, tan armónico. Sí, es una dualidad curiosa. Y quizá eso explica la variedad de gente conocida con este nombre. Pienso en figuras históricas. Bueno, la fuente menciona al monje bretón Alain de la Roche. Dicen que le encantaba hablar, que fue apóstol del Rosario allá por el siglo XV. Sí, sí. Y luego, saltando a tiempos más modernos, la lista es variada. Tienes al actor francés Alain Delon, por ejemplo, o al piloto Alain Prost. Claro. O incluso en el cine anglosajón, Alan Ladd, el actor, o Alan Parker, el director. Es verdad, abarca campos muy distintos. Religión, cine, deporte. Justo. Eso sugiere que el nombre tiene, una resonancia amplia, ¿no? Que ha funcionado bien en distintas épocas y culturas. Y para los que también estén interesados en este tipo de datos, nuestros amigos de heráldicafamiliar.com describen una personalidad asociada a Alan. Hablan de virtudes, inteligencia, mucha voluntad, generosidad, lealtad. Suena bien. Sí, suena muy bien. Pero también apuntan a una cosilla. Una tendencia a descuidar un poco los sentimientos. O sea, como a aislarse. Lo ven como alguien emprendedor, valiente, apto para profesiones con riesgo incluso. O sea, de nuevo esa mezcla, ¿no? Generosidad, buen corazón, pero como un punto de reserva, de aislamiento. Podría ser, sí. Quizá refleja esa idea celta del hombre imponente. Una fortaleza que, a veces, crea cierta distancia. Tiene sentido. Y siguiendo con estos detalles más simbólicos, que sé que a veces generan curiosidad, se asocia al nombre Alan el número 9, el día favorable el martes, y el color rojo violáceo. Ajá. Y como talismán, fíjate qué curioso, una bolsita de tabaco. Bueno, son esos elementos del folclore que rodean a los nombres, ¿verdad? A veces varían, pero forman parte de su encanto. Sí. Sobre la flor asociada, el texto no dice cuál es exactamente. Pero sí menciona que en la lámina personalizada del nombre Alan que preparan en heráldicafamiliar.com, ahí sí se puede ver una ilustración de la flor. Claro. Es una forma bonita de darle imagen. Y es normal que estos detalles, como la flor o la piedra, a veces cambien según la fuente o la tradición. Pero tenerlo en una lámina, lo hace más tangible. Totalmente. Y hablando de variantes, el nombre viaja. Alan en francés es muy conocido. Sí. Alan en inglés. Y aquí, en castellano, conviven Alan sin tilde y Alan con tilde. Y en catalán, Alá. Y un detalle más que indica que el nombre tiene historia y peso es la cantidad de onomásticas. O sea, los días del santo. La fuente recoge un montón. 30 de enero, 14 de agosto, 8 de septiembre, 25 de noviembre. Vaya. 27 de noviembre, 20 de marzo. Esto normalmente significa que ha habido varios santos o figuras importantes con ese nombre a lo largo de la historia. Entendido. Entonces, a modo de resumen rápido, Alan, origen doble, germánico-celta, ligado a la armonía y a esa belleza imponente, con figuras conocidas muy diversas, y una personalidad descrita como fuerte, virtuosa, pero quizás un poco reservada. Exacto, creo que esa es una buena síntesis. Y bueno,
Recordamos que si a alguien le ha picado la curiosidad o busca un regalo original, puede encontrar la lámina personalizada con toda la historia, el significado, los símbolos de Alan y esa ilustración de la flor en heráldicafamiliar.com. Os dejaremos el enlace directo en la descripción, ¿vale? Para que sea fácil encontrarlo. Y un apunte más, en heráldicafamiliar.com no solo tienen estas láminas de nombres, también hacen unas láminas informativas muy chulas sobre el origen y la historia de los apellidos, que es otra opción fantástica para, bueno, para conocer un poco más nuestras raíces familiares. Sí, es un trabajo muy interesante el que hacen. Oye, y como reflexión final, si pensamos en que el nombre puede venir de los alanos, que eran un pueblo invasor, migratorio, ¿no es fascinante cómo los propios nombres hacen lo mismo? Viajan, cruzan fronteras, se adaptan, cambian de significado o de matiz al pasar de una cultura a otra. Como hicieron aquellos pueblos, los nombres también migran. Es una reflexión muy bonita, la verdad. Los nombres como viajeros. Y con esa himera, pues, lanzamos una invitación. Si alguien que nos escucha tiene más datos, alguna historia curiosa sobre Alan, o incluso sabe cuál puede ser esa flor misteriosa, sería genial que lo compartiera. Siempre hay más por descubrir y aprender juntos. Pues nada más por hoy. Gracias y hasta la próxima exploración.